queridos televidentes, qué gusto poderlos acompañar un día más en su informativo de comunidad. Aquí estamos listas para trabajar para todos ustedes. Buenos días, Sofía. Bienita, querida, amigos, que tengan un excelente día. Hay buenas noticias también, obviamente las denuncias de sus barrios y mucha información del ámbito nacional e internacional, así que listas para compartir junto a ustedes un nuevo día. Claro que sí, importante siempre recibir sus mensajes. Recuerden, aquí estamos dispuestos siempre para que usted pueda dar a conocer cuál es el problema que enfrenta su comunidad. Nuestro número de WhatsApp 098-518-4393. Ahí recibimos todas sus denuncias, fotografías, videos, dirección exacta. Es importante para poder ejecutar precisamente lo que ustedes requieren. Así que gracias siempre por su confianza. Así es, y de inmediato ya arrancamos con el desarrollo de las noticias. Hay operativos de control en el sector de San Roque, uno de los puntos más críticos del distrito metropolitano. Vamos a ver qué resultados están dando a propósito de esta intervención de la policía y las Fuerzas Armadas, Diana. Así es, militares y policías unidos precisamente para, por supuesto, ayudarnos en lo que necesitamos hoy en día, que es la seguridad. Vamos a trasladarnos con Priscila Cadena, que se encuentra en el lugar y que nos tiene detalles de estos operativos. Priscila, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, compañeros. Así es, este operativo interinstitucional se ha trasladado hasta las bodegas del mercado de San Roque en el centro de la ciudad. Lo que se ha hecho pues es una revisión de estos espacios y se ha encontrado lo que ustedes van a ver en imágenes, que son sustancias sujetas a fiscalización, también armas blancas, y lo que se está realizando las investigaciones es para determinar quiénes serían los propietarios de estas bodegas que aparentemente almacenaban ciertos productos para ser distribuidos en el mercado. Pues sin embargo, lo que vemos en las imágenes es otro tipo de evidencias que obviamente pues lo que está pasando acá en este punto, que es una problemática de la inseguridad y sobre todo el expendio de droga. Coronel Patricio Vargas nos acompaña esta mañana. Buenos días, y estos son los resultados. Efectivamente, en el lugar donde nos encontramos en este momento es un lugar de embodegaje y almacenamiento de productos de primera necesidad. Sin embargo, estamos evidenciando de que esa sería la fachada para un lugar de acopio desde donde se estaría distribuyendo la droga a todo este sector de lo que es San Roque, el corredor vial de la avenida Mariscal Sucre, el Boulevard 24 de Mayo y en definitiva para todo el centro de Quito. Entonces es importante el trabajo que se ha hecho el día de hoy conjuntamente con Fuerzas Armadas, con Municipio de Quito, y vamos a seguir realizando este tipo de operativos para sacar de circulación. Ahora lo importante es verificar en los registros que tiene la autoridad competente quiénes estaban a cargo de estas bodegas, porque como vemos en este momento, los que tienen arrendado no están. Más bien, con el apoyo de las autoridades del municipio, estamos abriendo en este momento las bodegas para realizar el respectivo registro y encontrar este tipo de novedades. En efecto, se debería ya conocer quiénes serían los propietarios de estas bodegas para en conjunto también, pues ya que la justicia actúe. Sin embargo, ustedes siguen haciendo esta revisión, es importante porque al parecer este sería un punto de acopio. Un punto de acopio, un punto de camuflaje de la droga, no solo de droga, estamos encontrando también armas blancas ocultas entre la droga. Es decir, aquí se conjuga un sinnúmero de delitos, que eso es lo que causa zozobra e inseguridad en la ciudadanía. ¿Se estaría utilizando estas fachadas acá en estas bodegas y también quienes habitan o vienen acá al mercado de San Roque para el expendio de la droga? Totalmente, eso es lo que estamos evidenciando. Lamentablemente, en donde existe desorden, normalmente se producen este tipo de hechos. Ahí hay un gran reto para las nuevas autoridades locales, el ir poniendo en orden todo este tipo de mercados, de comercios, donde la gente venga en realidad a hacer el consumo de los productos de primera necesidad, más no que sirvan como una fachada para otros actos ilícitos como es el microtráfico. Así es, gracias al coronel Patricio Vargas por esta información. También nos acompaña acá el coronel a cargo de las Fuerzas Armadas, José Núñez. Muy buenos días. Bueno, ustedes han hecho este recorrido en conjunto con la Policía Nacional. Sobre todo se sigue encontrando acá pues este tipo de sustancias, de evidencias, incluso hasta armas blancas. Sí, podemos ver ya los resultados que otorgan las operaciones conjuntas con las otras instituciones del Estado, en este caso la Policía Nacional y también las instituciones municipales que hemos coadyuvado para
las operaciones de seguridad, en este caso en el sector de San Roque. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vemos en las imágenes que a este punto, que son las bodegas del mercado de San Roque, siguen llegando los uniformados, también están funcionarios del municipio capitalino. Sobre todo se está haciendo la revisión de estas bodegas porque al parecer este era un punto de acopio y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Nosotros nos vamos a mantener en este punto para conocer también cómo avanzan estos controles y operaciones. Son interinstitucionales, sobre todo para brindar seguridad acá en el centro de la ciudad. Seguimos con ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias, Priscila. Qué buen trabajo, que sigan unidos. Eso es lo que necesitamos. La policía, las Fuerzas Armadas, también los municipios, la sociedad civil. Y ahora sí, un llamado también a los políticos, al Ejecutivo, al Legislativo, a la función judicial, a unirse en esta cruzada por la seguridad, porque los ecuatorianos estamos cansados de lo que estamos viviendo y sintiendo día a día. Así que esperamos que tomen ejemplo también de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, que están en este trabajo tan importante, y que la función judicial también haga lo suyo con responsabilidad. Y no olvidemos también al municipio de Quito y la Agencia Metropolitana de Control para ordenar todos los exteriores del mercado de San Roque. El comercio informal genera múltiples inconvenientes, entre ellos también que lastimosamente ahí se esconden las armas blancas, también estas sustancias sujetas a fiscalización, que vimos una gran cantidad decomisadas el día de hoy. Así es, buen trabajo y que continúen. Les contamos ahora que 3 personas fueron aprendidas por la policía tras una alerta de supuesto intento de robo bajo la modalidad de, mire usted, del cambiazo, esto en el Quinche. Así es, estos sujetos intentaron escapar de los uniformados lanzándose a una quebrada. A uno de ellos la policía lo detuvo por 16ª vez, es decir, 15 veces anteriormente ha sido detenido y puesto en libertad. Un amplio historial delictivo tiene. Entre ellos está el robo y la asociación ilícita. Pero ni así cambia. Él es parte de los 3 aprendidos, dice la policía, cuando en los exteriores de una entidad bancaria en el Quinche quisieron hacerle el famoso cambiazo a un adulto mayor. Uno de las personas justamente le indica que se había encontrado un maletín y que quería abrir este maletín en presencia de él, y que lo que encontraban en ese maletín pues iban a procederle a repartirse. Pero no contaban con que la víctima ya dejó el dinero dentro del banco. Cuando trataron de engañarlo, él se dio cuenta, empezó a gritar y pidió ayuda. Los sujetos escaparon y, viéndose acorralados, intentaron esconderse, pero no pudieron. Un operativo de localización y captura, dándoles esta localización en una quebrada del sector. Como evidencias, la policía halló un vehículo en el que se movilizaban sin placas, 3 celulares y maletas, cuyo interior se encontraban diferentes fajos, ¿no?, que aparentaban ser dinero en efectivo, pero habían sido recortes de papel periódico. Se presume que hay más integrantes de esta supuesta banda. Las investigaciones determinarán responsabilidades. Informó Marilyn Jaramillo. 15 veces el señor salía de la cárcel como hotel, vea usted. ¿Y a quién le toca pagar todo eso? Porque la alimentación del señor lo paga el Estado. ¿Y de dónde proviene el dinero del Estado? De los ciudadanos, de los impuestos. Es decir, le estamos pagando a este señor por las 15 veces que entra y sale de la cárcel. Pero aquí un llamado a las autoridades, policía, fiscalía, jueces, porque es el trabajo en conjunto para poder sancionar este tipo de delincuentes. Y lo que vamos a ver a continuación son imágenes realmente insólitas. En el norte de Ambato, una retroexcavadora habría sufrido daños en el sistema de frenos y terminó impactándose contra un vehículo pequeño. Así es, el siniestro de tránsito acabó con la vida del único ocupante del automóvil. Lamentable. De lo que se puede observar en la grabación de la cámara de seguridad, la pala mecánica circulaba por una calle empinada. Al parecer, el operador, cuando buscó bajar la velocidad, los frenos no le respondieron y no logró controlar la máquina. La pala venía sin frenos, venía desde arriba, se la venía que venía a alta velocidad. En ese preciso momento, por las inmediaciones de las calles 22 de enero y Cueva de los Tallos, en la parroquia Atahualpa, al norte de la ciudad de Ambato, un vehículo pequeño circulaba. Al parecer, uno de los testigos intentó advertir el peligro que bajaba sobre 4 ruedas. Fue cuestión de segundos para que la retroexcavadora lo impacte con toda su fuerza y peso. Pierde control, descendiendo en todo este trayecto y en el paso arrasando al vehículo
tipo sedán. El auto pequeño fue arrastrado cerca de 100 metros. El conductor imposible que sobreviva a semejante impacto. Fue necesario la presencia de rescatistas del cuerpo de bomberos para sacar el cadáver que quedó aplastado entre las latas. Ahí en el rompevelocidades del carro brincó y por eso es que ese medio se detuvo y chocó contra la pared. Poder extraer a la víctima con maniobras de extricación y poder dejar a la víctima fuera del vehículo. El operador de la pala mecánica desapareció del lugar. La víctima, un hombre de 46 años de edad, que no tuvo ninguna oportunidad a esquivar a la muerte, que circulaba sobre ruedas. Él dijo que él no era el dueño de la pala y que la pala estaba sin frenos. Y otro señor lo dejó ir. Yo lo quería retener, pero otro señor lo dejó escapar. Una tragedia que se atravesó en el camino, terminando con la vida de un hombre que salió a trabajar sin imaginarse que su destino estaba escrito. Informó Iván Casamen. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Los moradores del sector La Paz, al norte de Quito, solicitan la reparación de una fuga de agua. Aseguran que sus peticiones no han sido escuchadas. En el sector de La Paz, al norte de Quito, son litros y litros de agua potable que se desperdician desde hace 8 días. La raíz del problema sería la rotura de una tubería en la calle Wimper. Con las lluvias que hemos tenido, creo que se reventó las tuberías, ¿no? Y estamos es una barbaridad la cantidad de agua. Los moradores se sienten preocupados porque el agua se acumula en las calles y veredas, lo que dificulta la movilidad en la zona. Es algo impresionante cómo se va el agua, no es un elemento tan indispensable y que el agua esté desperdiciándose en esa forma. Aseguran que personal de la empresa de agua potable acudió al sitio para una inspección, pero han pasado los días y no tienen una solución pese a las llamadas insistentes al call center. Hay que exigirles que cuando hay una llamada es que vengan, por algo les han de llamar, no es porque molestarles. Los peatones caminan con precaución para evitar mojarse, mientras que algunos conductores no se percatan del desperdicio de agua y más de uno ha tenido que hacer alguna maniobra. Señores del volante, a ellos no les importa que alguna persona adulta o qué sé yo, le pasan y levantan el agua y les moja. Esperan que su clamor sea escuchado para evitar un inconveniente mayor. O sea que deben poner inmediatamente alguna forma de que contengan el agua. No puede irse el agua en esa forma. Informó Priscila Cadena. La pregunta aquí, amigos, es ¿qué sucede con la parte de la empresa metropolitana de agua potable? En muchos lugares se denuncia que llegan, realizan inspección, pero no hacen la reparación. Ahí hay mucho trabajo por hacer al interno de esa empresa municipal. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Adriana Rojas. Ella se trasladó hasta la quebrada Oasis y nos tiene un informe acerca de los problemas que generan este espacio que seguramente necesita la intervención municipal. Adri, nuevamente junto a ti, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Sofía, amigos en casa, muy buenos días. Así es, los vecinos en realidad viven una verdadera pesadilla desde hace 10 años tras la erosión de los taludes de la quebrada Oasis acá en San Antonio de Pichincha. Y es que yo quiero que vean cómo se encuentra. Ya prácticamente una vivienda se fue abajo y lamentablemente los vecinos dicen que las autoridades no han hecho nada en realidad. Ellos ya tienen una declaratoria de emergencia, sin embargo no existen los trabajos, sobre todo en la parte inferior donde se encuentra la quebrada. Incluso hace algunos días hubo un deslizamiento de tierra, como podemos observar, y se encuentra taponado y el agua se está represando. Esto obviamente genera más daños. Son aproximadamente 40 familias, según lo que nos indican, que estarían afectados, quienes colindan con esta quebrada. Vamos a conversar con una de mis vecinas para que nos cuente más detalles acerca de este problema. Buenos días. Buenos días. Bueno, como le comentaba, esta es la quebrada El Oasis en la parroquia de San Antonio de Pichincha, del barrio Santa Clara. Nosotros ya tenemos hecho una declaratoria por parte de la Corte Constitucional. Queremos resultados, queremos que vengan a intervenir, queremos que pongan piedras abajo, que encaucen el río. ¿Dónde está la EMAD? ¿Dónde está riesgos? La delicia, ¿qué están haciendo a favor nuestro? Tienen que precautelar nuestra seguridad. Queremos soluciones. Algo que es muy cierto, vecina, que usted me decía hace años, cuando ustedes tenían el terreno, cuando construyeron la casa, no es que construyeron al filo de la quebrada, como les han mencionado, que tal vez es su culpa, sino que ha sido el paso del tiempo, las construcciones de los conjuntos en la parte alta, antitécnicas, sin inspecciones, y que
el agua, precisamente las aguas servidas, desembocan de forma incorrecta y no hay ese control. Exactamente, nosotros tenemos un gran problema, que tenemos demasiada descarga de aguas negras actualmente. Por eso están socavando nuestros taludes y no ha habido una correcta planificación urbanística por parte de las instituciones municipales, ¿verdad? ¿Qué esperamos ahora? ¿Que se vuelva otra la UCI? ¿Que volvamos a tener aquí gente muerta? Trabajemos, ¿verdad? Ya se perdió una casa y otros vecinos también han perdido sus construcciones. Exactamente, siguen perdiendo construcciones y siguen perdiendo terreno. Muchos tienen ya unas curvas muy pronunciadas y también, como pueden ver la imagen justo del edificio que está acá al lado, está también el riesgo. Se están cayendo ya los árboles de cholán, se les está advirtiendo que ya está bastante complicada la situación, pero no intervienen. Los vecinos dicen que lamentablemente no hay ni cómo dormir tranquilos y peor con los constantes aguaceros que está registrando la capital vecina. La semana pasada nomás se derrumbó esto y prácticamente aquí fue como un temblor. Así es, señorita. Buenos días. Sí, pues a eso de las 10 de la mañana la semana pasada se produjo la caída de esta parte del talud y claro, fue un estruendo, como que tembló la tierra y salió todo tierra, o sea, se hizo todo blanco, ¿no? De lo que se cayó. Entonces siempre vivimos en este tipo de situaciones con mucho nerviosismo, con mucha tensión, sin saber qué va a pasar, porque si no es al frente es al lado, si no es al lado es aquí o en otro vecino que le puede pasar este tipo de cosas. Entonces siempre estamos en inseguridad, queremos vivir en tranquilidad, estamos pidiendo a las autoridades que por favor hagan oído a lo que estamos pidiendo y que trabajen por favor en beneficio de la comunidad. No han hecho nada, ya han venido varias autoridades a visitarnos, pero no encontramos ninguna solución, no hacen nada, solo vienen, nos visitan y no hacen ningún tipo de trabajo y estamos esperando soluciones. Les pedimos que por favor nos ayuden, no podemos vivir siempre en nervios, sin poder dormir con intranquilidad. Queremos seguridad, eso es lo que pedimos a las autoridades, que nos ayuden. Ahí vemos una enorme grieta que ya se abrió hace algunos días y esta vivienda ya se desocupó. Lamentablemente las personas tuvieron que salir por el riesgo que existe. También, como lo mencionábamos hace algunos días, hubo el deslizamiento en el talud del frente. Se encuentra taponada en la parte inferior la quebrada. Esto genera una especie de remolino que sigue socavando. Según lo que me decía mi vecina, ustedes ya llamaron incluso al ECU 911 y ¿cuál fue la respuesta que encontraron? Básicamente solo realizaron una inspección al frente en la hacienda y llamaron a que la EMAPS llamaron a riesgos y llamaron para que puedan ver el problema y a riesgos, para que puedan medir el riesgo, pero de allí de la visita no se ha generado ninguna persona ni cuadrilla de que venga a limpiar o que tratemos de generar alguna solución. Que no había cuadrilla, le están mencionando. Exactamente, ellos dicen que no disponen de cuadrillas, entonces si no disponen y también pueden bajar las máquinas, nos falta buena voluntad, señores. Hagamos algo, evitemos estas catástrofes. Vecina, en la parte alta me mencionaba que también hay una estructura de captación de la empresa metropolitana de agua potable que también estaría en malas condiciones, que no recibe una atención o una inspección adecuada. Sí, básicamente esto ya tienen, inclusive los gaviones que estaban sosteniendo la estructura ya se hundieron, la estructura presenta fisuras y el agua realmente le desborda totalmente la estructura. Entonces, esto en vez de un beneficio nos está generando mayor desorden de caída de aguas negras, porque aguas lluvias caen, pero no son tan exageradas como las aguas negras que estamos recibiendo. Muchísimas gracias. Recordar el barrio a las autoridades. Claro, nosotros somos el barrio Santa Clara 2, ubicados en la parroquia de San Antonio de Pichincha, Quebrada del Oasis. Decir que la declaratoria que ellos recibieron es también parte de la que se dio con el río Maunjas. Ellos están dentro de este círculo de riesgo que se ha mencionado, pero lamentablemente tal vez los trabajos no han arrancado. Así que hacer un exhorto, ya se han ido viviendas, no esperemos nuevas desgracias para seguir actuando. Así que, Sofía, amigos televidentes, es lo que lamentablemente continúa ocurriendo desde hace 10 años y que en el último año ha incrementado considerablemente los deslizamientos. Así es, Adri, más de 10 años tiene esta problemática. En reiteradas ocasiones acudimos al punto y exponemos el inconveniente que tienen. Cada vez más viviendas se ponen en riesgo, ya saben las autoridades, y las respuestas que recibe la comunidad realmente son insólitas. Esto pese a que en la normativa municipal se establece un presupuesto adicional para la intervención de las quebradas que están en riesgo. Y esta, la quebrada del Oasis, es una de ellas. Esperemos pronto se conduelan de la comunidad. No queda otra palabra para decir, para que estas imágenes ya no se repitan y no hayan víctimas que lamentar. Dianita.
Así es, querida Sofi. Bueno, también aplaudimos cuando las noticias son positivas y hay respuestas. Sí, miren ustedes, los moradores del sector del Recreo al sur de Quito agradecen a la empresa metropolitana de agua potable la reparación de una fuga de agua que por mucho tiempo causaba molestias. La solución llegó tras presentar la denuncia en nuestro noticiero. Sin embargo, quedaron 2 roturas más que no han sido intervenidas, por lo cual nuevamente hacen el llamado. Así que vamos a hacer el trabajo completo para decir se hizo buen trabajo. Si no, pues de esto medias no es trabajo. Vamos a verlo. Después de varias semanas, esta fuga de agua que apareció sobre la calle Pangua, en el sector de la Ciudadela El Recreo al sur de Quito, por fin fue reparada. Los moradores, algo tranquilos, agradecen la intervención de la empresa metropolitana de agua potable. Lo que se iba en cantidad de agua, ya estamos más tranquilos porque se ve en cantidad del agua ahí. Recordemos que hace unos días acudimos ante el llamado desesperado de los moradores, cansados de solicitar la reparación a la empresa metropolitana y no obtener una respuesta. En una transmisión en vivo presentamos el problema. Hace aproximadamente un mes no hemos visto ninguna clase de atención ni al requerimiento que hemos hecho por la fuga de agua que tenemos, y está muy peligroso porque, como comenta, hace un mes viene sucediendo esto y pues se puede hacer un socavón. Y la respuesta fue inmediata. Les agradecemos a ustedes, a los señores del canal, porque ese día que se hizo la denuncia nos arreglaron inmediatamente ese día. Agradecer al agua potable, agradecer a ustedes TBC que tiene la gentileza de apoyarnos cuando tenemos los problemas. Sin embargo, aún resta la reposición del asfalto por parte de la empresa metropolitana de obras públicas. Ese es un pero que muchas veces vienen, nos corrigen una parte, pero no hay el complemento que es volver a asfaltar. A esto se suma que a pocos pasos existen 2 fugas más que no fueron intervenidas. Que solo nos arreglaron esa fuga, pero lo demás quedó pendiente y hasta el día de hoy no se ha vuelto a arreglar. La que más preocupa es la fuga que tenemos aquí en la calle principal en Adriano Cobo. Vino el agua potable, arreglaron, y lo que mencionaron es que no tenían todos los implementos para arreglar los 2 huecos adicionales que tenemos. Por ello, nuevamente los moradores preocupados hacen un llamado a las autoridades competentes. Se rompe, creo, la tubería y no aguanta lo que arreglan aquí. Entonces la tubería debe ser también revisada. Solicitamos eso, y adicional deberíamos solicitar el adecuado mantenimiento al asfalto de este sector. En Quito informó Adriana Rojas. Y ahora, amigos, les contamos que la mayoría de los operadores de transporte público en Quito han accedido al incremento del pasaje a 35 centavos de dólar. Mientras tanto, los concejales cuestionan el cumplimiento de los parámetros de calidad, esto que deben cumplir las unidades para actualizar la tarifa. Actualmente ya son 60 operadoras de transporte público que en Quito han alcanzado el incremento de la tarifa del pasaje de 25 a 35 centavos de dólar, y restarían únicamente 5 operadoras que estarían en el proceso de cumplir los 21 parámetros de calidad para mejorar el servicio que exige la ordenanza. Sin embargo, la ciudadanía no percibe cambio alguno. No nos dan un buen servicio, a pesar que subieron el pasaje, no nos dan un buen servicio. Roban mucho las carteras, roban los celulares. Delincuentes, saltan, suben al bus. Sentir que fue trasladado al Consejo Metropolitano, quien exige respuestas a la Secretaría de Movilidad en torno a la fiscalización del cumplimiento de dichos parámetros. En las unidades del transporte público, tanto municipal como convencional, no se evidencia la mejora en la calidad. La ordenanza no creo que la cumplen ni los transportistas, tampoco hay un seguimiento de la Secretaría respectiva. Desde esta cartera municipal se presentó un informe en el cual se defiende el proceso que se ha llevado para que las operadoras alcancen el incremento de la tarifa, asegurando que existe control permanente. Nosotros levantamos aproximadamente 80 informes mensuales en la Secretaría de la revisión que se hace de los parámetros y de la calidad del servicio. Ante ello se cuestionó cuántos de estos procesos en marcha han desembocado en la revocatoria de los permisos de operación. En el año deben tener
3 faltas del mismo tipo para que puedan incurrir en la revocatoria del contrato de operación. En este sentido, no tenemos revocatorias de contratos de operación en marcha. Esto dejó con más dudas que certezas a los ediles, para quienes incluso la última operadora Asometrovip, que incrementó el valor del pasaje en la ruta Chillogallo-Cumbayá, sería un valor excesivo y que ha generado protestas ciudadanas. Y el pasaje vale 95 centavos. Que eso para una familia de escasos recursos económicos representa mucho dinero. A lo que la titular de esta secretaría, Giselle Paredes, indicó que se ha cumplido lo establecido en la ordenanza. Los informes están sustentados en el manual y están sustentados en el periodo de tiempo en el cual la operadora fue sometida a la evaluación. Finalizaron también exigiendo a esta secretaría información sobre la organización de rutas y frecuencias en superficie en el marco de la entrada en operación comercial del Metro de Quito, informó Adriana Rojas. Y la Cámara de la Industria de la Construcción solicitó al alcalde de Quito información del plan de rehabilitación vial por posibles vinculaciones contractuales. Por su parte, el gerente de Obras Públicas, Jorge Merlo, indicó que en los procesos se ha dado cumplimiento a lo que establece la ley. Posibles vinculaciones contractuales para la rehabilitación vial de la ciudad que está a cargo de la empresa metropolitana de Obras Públicas es lo que alerta la Cámara de la Industria de la Construcción Camicón. Su representante Leopoldo Ocampo afirmó que los procesos de licitación y demás concursos beneficiarían solo a un grupo de consorcios. Porque es mucha coincidencia, por decirlo de alguna manera, de que se esté adjudicando a solamente en este caso 2 profesionales en función de que ellos son partícipes de una gran cantidad de consorcios, ¿no? El gremio solicitó información de los contratos al alcalde de Quito a través de este oficio. Por su parte, Jorge Merlo, gerente de la empresa de Obras Públicas, rechazó estas declaraciones. Indicó que en el plan de rehabilitación vial se ha dado cumplimiento a lo que establece la ley de contratación pública. No se ha dado un solo contrato a dedo. La ley les permite consorciarse con sus amigos, con sus familiares, con quien quiera. En la actual administración son 43 contratos para mejoras viales en la ciudad por un monto que supera los 46 millones de dólares. Entonces, ¿no da este beneficio a un cierto grupo de consorcios? Como le digo, es cierto, estos son procesos públicos en los cuales yo debo cumplir lo que está establecido y los parámetros. El 100%, ¿no es cierto?, de las ofertas ganadoras han sido inferiores a nuestro presupuesto referencial. En este sentido, el representante de la Federación de Barrios de Quito acudió hasta la Contraloría General del Estado, pues no están conformes con la ejecución de las intervenciones viales. Un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales de ejecución de todo el periodo del señor alcalde Santiago Guarderas. Al momento en la ciudad se ejecuta la 4ª fase del plan de rehabilitación vial. Informó Priscila Cadena. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, las sanciones por circular sin placa en Quito se incrementaron en el 2023. Esta cifra preocupa a expertos en seguridad, pues aseguran que la mayor parte de delitos se cometen en vehículos sin identificación o con documentación adulterada. ¿Cómo atacar esta problemática? ¿Es necesario endurecer la normativa? Enseguida se lo contamos. Las calles de Ecuador están repletas de vehículos sin placas. Y en medio de una creciente ola de inseguridad, expertos creen imprescindible identificar a autos y motocicletas. Las autoridades realmente deben reconocer claramente cuáles son los vehículos que cometen infracciones y que cometen delitos. Yo creo que en esa línea hay que avanzar no solamente por violencia y delincuencia, sino por control en el tránsito. En Quito, por ejemplo, las sanciones por circular sin placas se han incrementado de manera significativa. En lo que va del año de enero, febrero, marzo, tenemos registrados hasta el momento 750 citaciones a conductores que no han portado las placas. Ante esta problemática, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha tomado la decisión de fortalecer los operativos en las zonas conflictivas de la capital. Nos mantenemos realizando estos controles no solamente en las vías principales, sino que se programan operativos también con Policía Nacional por lugares donde Policía Nacional ha identificado
delincuencia. Colombia se enfrenta a la misma problemática de inseguridad que Ecuador y hace algunos años lograron reducir los indicadores gracias al fortalecimiento de los controles viales. Sacamos una medida en donde todos los motociclistas, absolutamente todos, incluido el pasajero, si no pasajero, debería llevar un chaleco con el número de la placa suficientemente grande. Y el número de la placa debería ir en esa chamarra, pero también en el casco. Cuando se debate el tema de seguridad en Ecuador, se habla mucho de competencias y capacidades administrativas. Especialistas señalan que con esta propuesta ya no será tan fácil evadir responsabilidades en el combate contra la criminalidad. Informó Álvaro Terán. Y les contamos ahora, amigos televidentes, que en el norte de Quito se estaría registrando una nueva modalidad de robo. Mucha atención. Un señor taxista reveló que él le botaron un líquido en la llanta que en cuestión de segundos hizo reventar el neumático. Miren ustedes. Según el relato de Ángel, estaba circulando por el sector de Calderón. 3 personas de sexo masculino le alzaron la mano. Cuando se disponía a detenerse, vio algo extraño en los sujetos y prefirió seguir su camino, pero se dio cuenta que le lanzaron algo. No recorrió ni 10 metros y una de las llantas delanteras explotó. Me lanzan un líquido a la llanta derecha y me explota la llanta. Al ver que explota la llanta, los tipos me siguieron. Al ver el peligro y que los sujetos venían atrás, siguió su camino con el tubo bajo hasta encontrar un lugar seguro. Según el afectado, se trataría de una nueva modalidad de robo, un líquido con capacidad de explotar neumáticos. Tuve que avanzar hasta ponerme a un recaudo, avancé casi 1 kilómetro, se dañó la llanta, el aro se dañó. Queda la gran inquietud, ¿qué líquido utilizaron? Según el taxista, en la llanta no encontraron ningún fierro, clavo u otro objeto que haya dañado el caucho, que prácticamente quedó inservible. El llantero me dice que es un líquido, que es como tipo ácido que le echaron, que eso le va quemando el caucho, entonces ya como se hizo una bomba de eso y explotó la llanta, totalmente la llanta no vale. Quienes se dedican al taxismo señalaron que todos los días están expuestos al peligro, que esta sería una nueva modalidad y alertaron mediante uso de redes a todos para que estén atentos. Los ladrones están resguardados, la policía hace su trabajo, les cogen, en 24 horas están afuera. La delincuencia al parecer se ingenia para sobrevivir del esfuerzo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. En redes sociales se viralizaron videos donde una persona se hace pasar como agente de la policía judicial. Habitantes del sector de Tumbaco expresaron que se trataría de una acción delictiva. El implicado pidió disculpas públicas y aclaró el tema. Muy buenos días. Háganme un favor. Necesito hablar con el encargado de la empresa. Sabe que yo soy de la PJ. Necesito verificar que me dijeron que aquí estaba un carro, una camioneta roja guardada aquí en esta propiedad. Al parecer intentó sorprender a los ocupantes de una vivienda en el sector de Tumbaco. Supuestamente sabía de la existencia de un vehículo con reporte de robo que estaba guardado en dichas instalaciones. Hemos tomado contacto con la víctima, se le ha recomendado que ponga la denuncia respectiva. Según los habitantes, no sería la primera casa visitada bajo esta modalidad. Estarían circulando por Tumbaco y Cumbayá. Reportaron que se movilizan en 2 vehículos de alta gama y los catalogaron de delincuentes. Como policía del eje preventivo ya hemos realizado un documento, hemos puesto órdenes de la autoridad también para que se investigue este hecho. Los vehículos fueron registrados por varias cámaras. La Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito respondió a la preocupación de las personas. Los verdaderos agentes ubicaron al falso uniformado, quien dio la cara y pidió disculpas públicas. Vengo a pedirles disculpas a la Policía Nacional por haber tomado lo que es el nombre de ellos, por hacer una causa bien por este tema del trabajo que estaba del robo de la camioneta. Se trataría de un caso de usurpación y simulación de funciones públicas, delito que el COIF sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, pero por reconocer su error, el tema fue cerrado. Referente a utilizar el nombre de la institución de la Policía Nacional, él nos aclaró en este momento de cuáles fueron las circunstancias y la idea de acá era para nosotros transmitir a la comunidad que es una situación aislada, para que no se cree una percepción de inseguridad o temor por parte de la comunidad. Con la aclaración seguramente, decenas de habitantes de Tumbaco y Cumbayá podrán dormir tranquilos.
En Quito informó Iván Casamen. Bueno, en fin, 11 integrantes de una peligrosa banda delictiva fueron detenidos en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Durante la captura se produjo un violento enfrentamiento entre los sospechosos y agentes de la Policía Nacional. Estos sí eran agentes de la policía. Vean ustedes. Durante el operativo policial en el que intervinieron varios agentes de unidades élites de la policía, se produjo un cruce de disparos con delincuentes fuertemente armados. En el enfrentamiento, alrededor de 400 personas del sector, conocido como el Barrio Chino en el cantón Yaguachi, trataron de evitar la captura de los sospechosos. Proceden a la aprehensión de 11 ciudadanos. Sí, hubo disparos, gracias a los equipos tácticos, como les indicaba, ya se aseguraron los objetivos estratégicos y se procedió a retirar del lugar. Los allanamientos se efectuaron la noche del martes con la finalidad de desarticular un brazo armado de una organización delictiva que mantiene en zozobra a los habitantes de ese cantón. Los detenidos, entre los importantes, son Darwin C., más conocido como alias La Mole, 37 años, quien tenía como antecedentes tentativa de asesinato en el año 2022, robo en el 2015, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el año 2018, asesinato en el año 2022. Su hermano, Jonathan C., alias Morocho, quien también tenía como antecedente asesinato en el año 2022, y su hijo, Carlos C., conocido como Carlitos, de 22 años. En las viviendas intervenidas, los uniformados encontraron 7 armas de fuego, 2 fusiles, 12 revólveres y 3 pistolas, municiones, droga, equipos de comunicación, un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia, entre otras evidencias. También retuvieron una camioneta negra de alta gama, utilizada aparentemente para la movilización de los cabecillas. Los 11 sujetos detenidos, varios de ellos familiares, serían responsables de una serie de delitos perpetrados en el cantón Yaguachi y sus alrededores, como muertes violentas, tráfico de drogas, robos, asaltos en carreteras, secuestros, extorsiones. Además, tenencia de armas de fuego de largo alcance. Los sospechosos fueron entregados a las autoridades judiciales. Informó Jorge Salazar. Gracias, amigos, por su sintonía. Las comparecencias por el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, arrancaron con incidentes. El exsecretario anticorrupción señaló que en el año 2022 entregó el Ejecutivo una ficha de prevención de corrupción en Flopec, pero precisó no se revisó el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Con incidentes arrancaron las comparecencias del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, luego de que se intentara impugnar una pregunta formulada por el asambleísta Rodrigo Fajardo. ¿Qué parte de la ley orgánica de la función equitativa se permite que se objete o se impugne una pregunta? Usted preside. Colega Veloz, estoy interviniendo. Pido que me certifique el señor secretario. Colega Veloz. Por este motivo se apeló la presidencia de la Comisión de Fiscalización a Fernando Villavicencio. Usted es el presidente de esta comisión, pero no es el dueño de esta comisión. Ya conocemos ese comportamiento. Así es que yo creo que lo más valioso de este día, siendo condescendiente con esta Asamblea Nacional, es votar a favor de mi apelación. Conduzca la sesión, colega Ana Belén Cordero. De los 4 convocados para la jornada del martes asistieron solo 2, entre ellos Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, quien informó que en el año 2022 presentó fichas de prevención de corrupción, entre ellas de Flopec, con 20 observaciones. Discrecionalidad en la contratación con el uso de la figura del giro específico de negocio, por ejemplo, en la contratación de fletes de derivados de petróleo. Ante ello, el abogado del presidente, Guillermo Lasso, solicitó ciertas precisiones. Le pregunto si es que alguna de esas fichas
de prevención de corrupción que entregó al presidente de la República se refería al contrato suscrito entre Flopec y Amazonas Tankers Pool, que es materia del delito de peculado que se está imputando al presidente. Es obvio, yo leí la ficha entera y en ningún caso hay una referencia precisa a ningún contrato. Son fichas de prevención de corrupción, no son fichas sobre actos de corrupción que puedan haber sido detectados. El segundo en comparecer fue el exsecretario jurídico de Presidencia, Fabián Pozo. Al presidente Guillermo Lasso injustamente se le acusa de peculado en Flopec por un contrato firmado en el año 2018 bajo otra presidencia, renovado en 2020 bajo otra presidencia, que su propio gobierno denunció, sobre el que aplicó correcciones conforme los informes de la Contraloría en el año 2020 y generó utilidades de más de 180 millones de dólares en una empresa que venía generando pérdidas. Informó Valeria Navarro. Y diferentes reacciones genera el anuncio que habría efectuado el presidente Guillermo Lasso en un medio de comunicación internacional de disolver la Asamblea Nacional si quiere destituirlo. Esto sería en respuesta al proceso de juicio político que se tramita en su contra. Una publicación del medio de comunicación Financial Times con el titular presidente de Ecuador propone disolver al Congreso si intentan destituirlo. Esto tras una entrevista que habría otorgado Guillermo Lasso. Trae nuevamente a la palestra política la posibilidad de la muerte cruzada. Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea Nacional, fue uno de los primeros en reaccionar. Lo hizo de forma crítica. Se dice que supuestamente se ha obstaculizado el plan de desarrollo nacional, eso lo dijo el jefe de Estado hace días en un medio de comunicación, y que esa sería la causa para aplicar una muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional. Si eso ocurrió, la ley de inversiones hace más de un año, ¿por qué no lo hizo hace más de un año? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hizo hace 8 meses, hace 6, hace 5, hace 4, 3, 2, 1? ¿Por qué no lo hace hoy día? Y se dice que lo haría, no sé, en las horas del juicio político. Para Saquicela en este punto sería extemporáneo. ¿Eso sería ilegal entonces? Bueno, más allá de ilegal sería inconstitucional, porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma constitucional. ¿Hay aún más la situación política? Lo que queremos nosotros es sostener de que estamos dentro del marco democrático y constitucional, sujetos al juicio político. ¿Y esa designación, presidente, de nuevas autoridades en el legislativo sería negociable como para que no da paso al juicio político precisamente? Yo soy un hombre de derecho, aplicaremos estrictamente lo que diga nuestra conciencia y nuestro conocimiento respecto de lo que sea el juicio político. Yo no me presto para ese tipo de negociaciones. Muerte cruzada que para los analistas políticos, Mauricio Alarcón y Fausto Camacho, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. El hecho de tener una elección extraordinaria e intermedia para un mandato corto de año y medio, el hecho de tener un presidente gobernando incluso con poderes legislativos durante 6, 8 meses, no le sienta nada bien a la inestabilidad que hemos venido teniendo durante las últimas semanas. Es una facultad que tiene la Asamblea y que tiene el Ejecutivo. La Asamblea ya se jugó aquella carta y no tuvo los votos. Lasso podría jugarse. Pero quien piensa en lo que necesita el pueblo ecuatoriano debería ser la reflexión que haríamos todos. Proceso de juicio político a Lasso que trae más de una incertidumbre, informó Héctor Romero. La Fiscalía General del Estado señaló que desde abril de 2019 hasta la fecha ha sido objeto de hostigamiento por parte de asambleístas del correísmo. En un comunicado, la institución indica que bajo el requerimiento de información se han intentado activar juicios políticos con presunta causal de incumplimiento de funciones y así asegurar la impunidad. Se señala como ejemplo el caso Sobornos 2012-2016. Incluso se denuncia que se han intrometido en la vida personal de la fiscal Diana Salazar. Del 2018 al 2019, las garantías jurisdiccionales pasaron, miren ustedes, de 6.927 a 21.603, lo que refleja que existe un abuso en su aplicación, de acuerdo a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que algunos de los beneficiarios fueron cabecillas de bandas delincuenciales. Literalmente en el país, como regalos de Navidad se habrían estado otorgando
garantías jurisdiccionales como habeas corpus y acciones de protección. La acción de habeas corpus. Al año 2018 habían 905 causas. Al año 2022, 3.121 causas. La acción de protección. Al año 2018, 4.830. 2022, 16.167. Las medidas cautelares. Al 2018, 495. Al año 2022, 851. De forma general, del 2018 al 2022, las garantías jurisdiccionales pasaron aceleradamente de 6.927 a 21.603. Esto alertó a la Corte Nacional de Justicia, cuyo presidente personalmente entregó a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permita ponerle un alto a algunos jueces generosos. Ni de lejos podemos plantear que no hay una razón de ser de las garantías jurisdiccionales, pero a todas luces preocupa especialmente en materia de acción de protección y habeas corpus, que hay que decirlo, ha habido un abuso. Es desde el 2008 que no se han registrado cambios en este ámbito y que hoy se pretende modificar, entre otras cosas, lo relacionado a impedir que se presenten de 15 a 20 acciones de protección de un mismo tema. Ha habido casos en los que, mediante medida cautelar, mediante habeas corpus, se ha llegado a modificar una pena privativa de la libertad decidida por un juez penal en el país. También ha sucedido que por atención médica se les otorgue la libertad a personas sentenciadas a pena, en condena ejecutoriada, se les concede la libertad. La propuesta es que no se puede conceder la libertad, sino que tiene que haber la atención de salud. El legislativo comprometiendo su apoyo. Lo ponemos en consideración del CAL esta misma semana con un informe de la UTR. Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, del Interior y secretario jurídico de la Presidencia, entre otras autoridades, informó Héctor Romero. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El gobierno rechaza la liberación de alias Elvi. Un juez de Quinindé le otorgó medidas sustitutivas a quien sería el presunto cabecilla de un grupo criminal armado. El Consejo de la Judicatura decidió suspender al magistrado. Se trata de alias Elvi, ciudadano colombiano, quien por orden de un juez de Quinindé fue puesto en libertad con medidas sustitutivas. No estuvo ni 24 horas tras las rejas. Indica que el procedimiento sean notificados los defensores públicos 72 horas antes. Según las investigaciones, Elvi sería uno de los responsables de la matanza en el puerto de Esmeraldas, que dejó como saldo 9 acribillados. Además, supuesto cabecilla de un grupo criminal y quien tendría nexos con un grupo irregular armado de Colombia. Desde el Consejo de la Judicatura se decidió suspender por un plazo máximo de 3 meses al juez de la Unidad Judicial Multicompetente, por lo que el servidor no recibirá remuneración alguna. Se instruyó a la Dirección Provincial de Esmeraldas que, respetando los principios de independencia judicial, inicie con el correspondiente procedimiento disciplinario contra el juez. El gobierno, por su parte, rechaza esta clase de decisiones judiciales. No miramos el contexto, pese a que tiene una boleta de detención por porte de armas y que le costó a Fuerzas Armadas y Policía hacer un operativo para poder lograr su captura. Informó Marilyn Jaramillo.